Hola, ¿cómo están? Rusia acaba de confirmar que el fin del conflicto en Ucrania debe ser total y no parcial en medio de las presiones que aún mantiene el bloque europeo. ¿Qué implica esto en medio de esas negociaciones directas? Hoy en el mapa, Rusia-Ucrania, ¿paz total o parcial? Lo analizamos. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Veamos. Rusia-Ucrania, conversaciones de paz. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar de color rojo a Rusia y de color azul a Ucrania. Una fecha importante, 11 de mayo, donde el presidente Vladimir Putin proponía entablar negociaciones directas entre Kiev y Moscú. Ha sido el primer diálogo directo después de que Kiev abandonase las negociaciones el año 2022. Un encuentro que tuvo lugar en Estambul, en Turquía, el 16 de mayo. La delegación rusa estuvo encabezada por el asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, e integrada por Mijail Gazulin, viceministro de Asuntos Exteriores, Igor Kostyukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y Alexander Fomin, quien es viceministro de Defensa. Por el lado ucraniano estuvo presente allí el ministro de Defensa, Rustem Umerov, e integrada por el viceministro de Exteriores, Segrinsky Kalizia, el subjefe de Servicios de Seguridad también, Alexander Poklak, y el subjefe de Servicios de Espionaje, Alek Lugovsk. La reunión iniciaba con un discurso de bienvenida por el canciller de Turquía, Hakan Fidan, quien permaneció en la mesa entre los avances logrados. Vamos a revisarlo. Se destaca también el intercambio en el formato de 1000 por 1000 de prisioneros de guerra el pasado 6 de mayo, cuando, recordemos, 205 soldados regresaron a sus respectivos países. Moscú ha exigido que las conversaciones con Kiev se realicen sin la presencia de representantes estadounidenses ni turcos, mientras que Ucrania, por su parte, insiste en un alto al fuego temporal por 30 días o más, a lo que Rusia rechaza si persiste la intención de naciones occidentales de aprovechar este escenario para que Kiev se rearme. Han acordado también que cada parte presente su visión de un futuro posible, alto el fuego, y la exponga en detalle. También sobre la posibilidad de una reunión directa entre Vladimir Putin y Zelensky. Sin embargo, Ucrania tiene vigente una orden ejecutiva emitida el 30 de septiembre del 2022 que prohíbe tener contacto directo con el mandatario ruso, aunque Rusia también ha señalado que no se podría sentar a negociar con un presidente ilegítimo. Sumemos más datos. Luego de la reunión de las delegaciones de ese primer contacto sostenido entre Rusia y Ucrania en Estambul, los presidentes Vladimir Putin y también Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica de 2 horas, en la que Trump expresaba que las condiciones de un acuerdo de paz solo podrían negociarse entre Moscú y Kiev, y quizás con la ayuda también de otras sedes o negociaciones puedan entablarse también más acuerdos respecto a este tema en particular. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Pensé que teníamos problemas con nuestro mapa. Vamos a revisar y recibir en primera instancia. Nos acompaña Paulina Domínguez. Ella es profesora de Relaciones Internacionales. No te puedo ver, Paulina. Me voy a voltear para verte ahora sí te recibo. Qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paola? Un gusto estar con ustedes. A ver, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho algo puntual. Ha marcado un punto de inflexión crucial. Dice: vamos a trabajar en una paz duradera, no parcial, porque ya no vamos a cometer el mismo error que se registraba el año 2022. ¿Qué representa esto para estas negociaciones directas, para estos primeros contactos que han tenido sus primeros pasos? ¿Cómo leerlo? Claro, sin duda para Rusia es vital hablar de una paz duradera y una paz certera. ¿Por qué? Porque si revisamos históricamente, Rusia ha sido de alguna forma timada por Occidente en varias ocasiones, empezando por la expansión de la OTAN, ¿no? Recordando todo lo que ha pasado desde la Revolución Naranja, después lo del Euromaiden, la parte de Crimea y claro, lo que tú mencionas del 2022. Y entonces finalmente para Rusia va a ser importantísimo que se hable de una paz
certera, no una paz temporal, y que sobre todo no se implique un rearmamiento de Ucrania por parte de Occidente, y también el desarrollo de cierto armamento nuclear que puede ser proveído por parte de la OTAN y que puede ser empleado en Rusia. Es por ello que para Rusia no es negociable el hecho de estos 30 días o un armisticio incluso de más meses para poder llevar las negociaciones. En medio de todo este contexto, Paulina, hay condiciones que ha marcado el propio presidente Vladimir Putin. Ha dicho se deben respetar las condiciones directas. Estoy por esta cámara, ahora sí. Hay que respetar condiciones directas, decía el mandatario ruso. ¿Qué implica esto cuando hablamos de el territorio avanzado y lo que se ha logrado también con el despliegue de esta operación militar especial de desmilitarización y de desnazificación de Ucrania? Claro, en este panorama es importante mencionar que las condiciones de Rusia van a ser muy claras sobre qué es lo que espera ante una paz pactada, ¿no? Y va a ser sobre todo que se respeten los territorios que ahora están bajo el cuidado ruso, sobre todo pensando en estas zonas como el Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, ¿no? Que son como los principales lugares donde se encuentra ubicado ya el personal ruso, y que también se hable de una idea de que en esa región no pueda existir ningún avance de la OTAN, ¿no? Que incluso eso también ha generado problemas dentro de la propia Unión Europea o de la propia organización, y que para Rusia que se cumplan ahora sí lo que se pactó en el Tratado de Minsk, sobre todo de proteger a la ciudadanía que se identifica como rusa o es ruso parlante o que tiene esta identidad rusa, que no se logra en los acuerdos de Minsk, de Crimea, y entonces sí se empieza ya a hacer respetar y valer por lo que Rusia ha iniciado este conflicto armado. Quiero agradecer como siempre a Paulina Domínguez por habernos ayudado a entender este primer panorama que marca sin lugar a dudas quizás uno de los primeros puntos de inflexión, una postura contundente que ya ha marcado el propio canciller ruso Sergei Lavrov en medio del desarrollo de estas negociaciones directas. El primer contacto que desarrolla también el país eslavo con Ucrania y que podría visorar quizás un alto al fuego definitivo, en medio también de la presión que mantiene la Unión Europea. De esto y más vamos a hablar en el siguiente bloque. Gracias, Paulina, por tu tiempo para el mapa. Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a visitar, dar like y compartir la información. Vamos a ver si tenemos el portal, ahí lo tenemos. Vladimir Putin visita la región de Kursk por primera vez desde la expulsión de las tropas ucranianas. Dice el cuerpo de la noticia que el gobierno de Rusia ha informado que el presidente Vladimir Putin ha visitado la provincia de Kursk por primera vez desde la expulsión de las tropas ucranianas que se encontraban en territorio ruso desde agosto del año 2024. Putin arribó a la región fronteriza donde se ha reunido con el gobernador interino de Kursk, Alexander Ystein, así como con voluntarios de otras regiones rusas que trabajan en la región fronteriza. Durante ese encuentro, el líder ruso agradecía también a los residentes por su apoyo y el trabajo que han emprendido en la lucha contra las fuerzas ucranianas que se encontraban en esa región. En medio de esta reunión con los jefes de municipios de Kursk, el mandatario ruso afirmaba también que combatientes ucranianos intentan cruzar la frontera estatal a diario. Además, el jefe del Kremlin visitó la central atómica de Kursk 2, que se está construyendo, con precisión en esa región. Y vemos también en el cuerpo de la noticia lo que destacan los periodistas que han acompañado a esta delegación. Recordemos que Kursk es una de las provincias más importantes, una de las regiones más importantes que ya está bajo el control de Rusia. Vamos a hablar en el fondo del manejo que se tiene por parte del bloque europeo en medio de estas conversaciones directas y la postura muy clara que ya ha marcado Rusia en torno a este panorama ante la crisis ucraniana. Ya volvemos.
Vamos a sumar también otro elemento para el análisis. La conferencia que se ha desarrollado en Lennart Meri ha sido el escenario de un mensaje que ha enviado esta organización transatlántica del norte a Rusia. Así lo ha hecho conocer el propio comandante de Estonia, Andrus Merilo, enfatizando la disposición de esta alianza para destruir, dijo, cualquier formación de ataque ruso, buscando disuadir al presidente Vladimir Putin de expandir una supuesta ofensiva. Además, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la OTAN ha confirmado que esta nación norteamericana pues no abandonaría a sus aliados europeos, aunque se va a reducir, dijo, el número de tropas estadounidenses en el continente. La alianza busca fortalecerse pidiendo a los miembros que aumenten el gasto en defensa al 5% de su Producto Interno Bruto, a pesar de la reafirmación del apoyo de Washington, que persiste también en medio de esa preocupación para estos países. Fuentes de inteligencia advierten que Rusia no habría abandonado sus objetivos. En respuesta, a la OTAN adopta una nueva estrategia. En caso de agresión, dice Rusia, hay que ganar la primera batalla. Así lo afirmaba Merilo, con ese objetivo de destruir formaciones rusas en su propio territorio. Bruno Lima nos acompaña en directo desde Brasil. Él es politólogo. Recibimos en el mapa. Hola Bruno, qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, muchas gracias por recibirme. Bruno, ¿llama o no la atención el hecho del manejo mediático, sobre todo que mantienen los países europeos? Inclusive ha salido un último informe de la OTAN con mapa y todo de cómo las formaciones militares supuestamente rusas se dirigen hacia esta zona de Europa para realizar ataques. Hay que rememorar que meses atrás, inclusive la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablaba de un kit de supervivencia de tan solo, digo con precisión, 72 horas. ¿Por qué esta narrativa y por qué en este momento, cuando hay negociaciones directas con Kiev? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que primero los países del Báltico y la adhesión de Suecia al esfuerzo naval del occidente generó un retorno a una rivalidad histórica que ya estaba superada. Segundo, hay pruebas concretas de que la narrativa europea tiene sus límites cuando, por ejemplo, una operación de inteligencia hizo volar el gasoducto Nord Stream 2, generando una dependencia energética para la Alemania que no se superó hasta ahora. Yo creo que el lobby de las fuerzas militares europeas, junto con la industria bélica de Estados Unidos, está transmitiendo un mensaje bastante concreto, que los gastos militares de Europa no pueden bajar y que los suministros militares tienen que ser Estados Unidos, con el esfuerzo del gobierno Trump de garantizar una industria bélica para su país. Yo creo que es por ahí. El problema, para concluir mi primera intervención, es con quién. Porque se están metiendo con Rusia otra vez, porque nunca es una buena idea. Ahora, esto tendrá que ver en los intereses que de por medio están. Recordemos que Europa ha quedado fuera de esta mesa de negociación y Donald Trump ha negociado inclusive tierras raras y otros minerales directamente con Kiev por esa deuda millonaria que le ha proporcionado la administración de Joe Biden y que aunque Estados Unidos ha decidido no entregar más ayuda sobredimensionada, pero es que no le ha cerrado el grifo del todo. ¿Qué representa esto para los complejos militares e industriales, sobre todo para una Europa que insiste en redirigir, si vale el término, Bruno, su economía a una economía de defensa bélica, en vez de preocuparse quizás por proyectar otros sectores para salir de este entramado que ellos mismos han generado, que es un declive de sus propias economías? Bueno, esta sería la cuestión clave, creo yo, porque, por ejemplo, si Europa hiciera un consorcio militar europeo con la industria bélica europea 100% unificada en la Unión Europea, con el padrón euro y con sus cuentas garantizadas por la Comisión Ejecutiva, iba a rivalizar con Estados Unidos en términos de suministro de armas, logística y material bélico. Pero si el rearmamento europeo va a ser basado en compras de la industria bélica de Estados Unidos, esto va a implicar una pérdida de empleos y una transferencia de renta de Europa a Estados Unidos. Por lo tanto, no tiene un balance de poder ahí adentro, ¿no? Yo creo que lo más importante hoy para comprender lo que está ocurriendo en Europa es entender que estos países clave fueron dejados tirados, están en segundo plano. Estados Unidos está cobrando su botín al gobierno del comediante de Kiev
Y la Unión Europea no tiene la capacidad interna de generar una potencia propia de la unificación de los países. Y se está por ahora, por lo menos, contentándose en ser un aliado secundario, pero pinchar a la Rusia, provocar a Rusia, de modo a mantener la vigilancia de Estados Unidos y algún grado de suministro a la OTAN. Pero van a tener gastos militares que no están con condiciones ninguna de soportar, creo yo. Ahora, Bruno, te quiero compartir nuestra leyenda para poder entender también los movimientos que hace por un lado la Unión Europea y por otro también Estados Unidos. Veamos. Se ha aplicado el paquete número 17, uno de los más grandes, contra Rusia. Y esto es lo que dice Jean-Noël Barrot, quien es ministro francés de Asuntos Exteriores y Europeos. Gracias a la movilización de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados, Francia, a través de esta empresa de armas franco-alemana, Kien-10, puede garantizar el mantenimiento de los obuses Caesar que Francia ha suministrado a Ucrania para defenderse de los ataques rusos, sentenciaba. Vamos a sumar también lo que reseñaba el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Estados Unidos no va a imponer sanciones adicionales a Rusia. Las nuevas presiones podrían afectar las negociaciones de paz con Ucrania. Es lo que sentenciaba el secretario de Estado. Bruno, este escenario resulta también interesante. El secretario de Estado, frente al Senado de los Estados Unidos, defendía la posición ahora de la política exterior de Donald Trump. No presionemos más concesiones a Rusia para que estas conversaciones avancen. La Unión Europea piensa distinto. Dos preguntas aquí. ¿Esto podrá generar más fricciones con su aliado europeo? Y por otro lado, ¿qué revela? Que las aplicaciones de medidas coercitivas unilaterales no le han funcionado a los Estados Unidos con Rusia como ellos lo habían planificado. La verdad que no, la segunda parte es más sencilla, ¿no? Las sanciones y bloqueos económicos en contra de Rusia, de hecho, puso que el Estado ruso hiciera el movimiento estratégico de complementariedad económica con China, con el espacio euroasiático, con la Organización de Cooperación de Shanghái y con Irán, haciendo una especie de Mare Nostrum en Mar Caspio. Por lo tanto, la economía rusa progride y avanza muchísimo. La otra situación es que esta declaración de un alto mandatario francés es casi una declaración de guerra, es pura provocación. Congelamiento de activos para garantizar suministro bélico al enemigo de un país que está en guerra. Yo entiendo que eso puede ser una fricción entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque de última, ¿qué va a quedar del acuerdo de paz para Europa? Una cuenta de suministro militar, porque Estados Unidos va a sacar sus ganancias literalmente robando las tierras de Ucrania, comprando su botín, garantizando su botín. Y la Unión Europea, ¿qué va a quedarse? Con los activos congelados de Rusia, con una fricción en el Báltico, con tensión en el entorno de Kaliningrado y una posibilidad bastante grande de más fricción en los próximos 10 años. No me parece un buen negocio para la Unión Europea, pero ellos no quieren mantenerse son tan subordinados así al gobierno Trump, me parece. Bruno, para finalizar, me gustaría conocer tu impresión respecto a estas posturas, con este escenario, con estos condicionamientos, presión y declaraciones de guerra que tú hubieras reseñado por parte sobre todo del bloque europeo. ¿Qué tan factible será entonces llegar a un fin del conflicto total y no parcial? Bueno, ¿podrá el comediante y su gobierno de Kiev mantener un esfuerzo de guerra sin el aporte de Estados Unidos? No me parece. ¿Podrá hacer ataques terroristas contra Rusia sin el aporte de inteligencia del Comando Europeo de Estados Unidos? Tampoco. Creo yo que las cartas tiene Washington para forzar a Kiev a no llevar más adelante esta guerra insana que solamente existe porque en un momento dado Ucrania sufrió un golpe de Estado y rompió el acuerdo de Minsk. La razón es esa, no es otra. No creo que puede ir más para allá más adelante sin el aporte de Washington, por más que la Unión Europea quiera una guerra insana en su propio continente.
Quiero agradecer como siempre a Bruno Lima Rocha por habernos acompañado y ayudar a entender también a nuestros televidentes el impacto que esto puede generar en medio de estas negociaciones directas y las posturas marcadas tanto de Rusia, de la Unión Europea y hasta del propio Estados Unidos. Gracias, Bruno, por tu tiempo para Telesur. Así finalizamos el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Rusia. El gobierno del presidente Vladimir Putin apunta a dar pasos concretos para una solución a largo plazo en la crisis ucraniana y evitar lo que sucedió el año 2022, cuando Occidente evitó que Kiev firmara un acuerdo similar con Rusia. Las conversaciones directas pretenden evitar el engaño y la manipulación de siempre. 2. Mediático. La Unión Europea utiliza una campaña mediática sin precedentes, insistiendo en un plan revelado por la OTAN de un supuesto ataque de Rusia hacia Europa, el justificativo para incrementar su gasto en armas e impedir el fin de la guerra. 3. Sanciones. Estados Unidos no imprimirá más sanciones contra Rusia porque sabe la administración de Donald Trump que esa vieja estrategia implementada no le ha funcionado. Más bien, ha generado el impulso de acuerdos estratégicos de Rusia con otros países en el mundo, fortaleciendo, por ejemplo, el grupo BRICS Plus, entre otros mecanismos globales. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.